Ahora se está viendo al público. Buenas tardes, estamos en el último seminario del Laboratorio Fauna Australis para el año 2021. Este año cumplimos 20 años como grupo de investigación y estamos muy contentos de tener a Valentina, que es una alumna de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra facultad, que hizo un estudio dirigido conmigo sobre los reptiles presentes en los campus y otras áreas verdes de la ciudad de Santiago, y le pedimos que hoy día nos pueda transmitir su experiencia estudiando los reptiles en la región metropolitana, patrones de distribución y proyecciones. Así que Valentina, gracias por dar la última charla de este año y te dejo para que puedas comenzar a transmitir. Muchas gracias, profe. Bueno, como les contaba el profe recién, vamos a ver un poco sobre qué reptiles hay en la región metropolitana y algunos patrones y proyecciones, bueno, de una pequeña revisión bibliográfica y también de lo que vi en el seminario con el profesor. Primero, un poco como introducción, hablar de que cuando hablo de reptiles estoy hablando de la clase Reptilia, pero excluyendo a las aves. Y un poco recordar que los reptiles fueron el grupo dominante de vertebrados hasta la extinción masiva a finales de la era mesozoica por más de 150 millones de años. Hoy los reptiles no aviarios, de los que vamos a hablar ahora, son sobre 10.000 especies reconocidas, un reservorio súper importante de riqueza en animales vertebrados, y que habitan todo el globo excepto las regiones polares, y agrupan los lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos y tuatara, que esos están solamente en Nueva Zelanda. Un poco sobre las especies de reptiles en Chile. Tenemos hasta ahora registradas 133 especies según el Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos testudines, las tortugas, pero exclusivamente marinas de forma nativa, serpientes y lagartos. Tenemos 77 especies endémicas en Chile, que solamente están presentes en Chile, aparte de ser nativas. El 50% de ellas está amenazada, eso significa en un estado crítico, en peligro de extinción o vulnerable, y hasta el momento se reconocen tres, o sea, más que se reconocen, se han confirmado tres especies exóticas naturalizadas en Chile, como la tortuga orejas rojas, la tortuga terrestre argentina y el gecko mediterráneo. Sobre el orden Squamata, que excluye a los testudines, ya que son solo marinos y no están en la región metropolitana. Tenemos 7 serpientes, 6 culebras y una serpiente marina. Esa serpiente marina está solamente en, ¿cómo se llama?, en Isla Pascua, así que no vale mucho ya tampoco. Tenemos 3 geckos, del cual están bastante en discusión cuántas especies son, y al menos uno invasor, que es el Mediterráneo. Tenemos 121 lagartos, de los cuales la mayoría son del género, bueno, y de la familia Liolaemidae, y la mayoría es del género Liolaemus. Entonces, ¿qué pasa con los reptiles de la región metropolitana? Algunos patrones espaciales, tenemos dos, de las serpientes que tenemos dos culebras, que son la de cola corta y de cola larga. Tenemos los gruñidores, 3 especies en la región metropolitana. 18 de la familia Liolaemidae, que son lagartos y lagartijas. Tenemos la iguana chilena, que pertenece a otra familia, y la salamanqueja de Peña, que es en el fondo el único gecko que podríamos encontrar en Santiago de forma nativa, con un total de 25 especies de esas familias. De las culebras, ambas de las especies que podemos encontrar acá, y en realidad todas las chilenas excepto la serpiente marina, son opistoglifas. Esto significa que el diente inyector de veneno es posterior y además son menos venenosas. De ellas tenemos entonces la culebra de cola corta, que es en total también mucho más corta, pero la cola representa aproximadamente un sexto del largo total del animal. Mientras que en la culebra de cola larga puede llegar a medir hasta 2 metros y su cola representa un tercio del largo total. Igual es poco, pero es mucho más. Un poco como describir las especies, la culebra de cola corta presenta muchas variaciones de coloración a lo largo de Chile, y, pero siempre tiene este como asterisco en torno al ojo, que es como muy característico. Mientras que la culebra de cola larga tiene estos patrones de coloración mucho más marcados, donde tienen esta línea dorsal más oscura, seguido por líneas laterales más claritas, otra línea más oscura muy delgada, y tiene esta línea oscura que le atraviesa el ojo, y otra como por arriba en el dorso, pero además tiene una cara mucho más aplanada, como achatada, que la culebra cola corta, que tiene una cara mucho más redondita.
Sobre sus patrones espaciales, sabemos que la culebra cola corta habita cercanías de cuerpos de agua, bosque y matorrales, pero en general son ambientes mucho más fríos y húmedos. Así como dato freak, es vivípara, la otra es ovípara, y habita desde la costa hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene una conducta mucho más agresiva que la culebra cola larga y su veneno es también más tóxico. En general no son peligrosos para personas adultas, pero sí podrían serlo para perros o niños pequeños. La culebra cola larga, como conversábamos, en general se encuentra en lugares más cálidos y secos, como más típicos de reptiles. Prefiere zonas más bajas, cerca de formaciones rocosas y caminos. Es una de las especies más atropelladas cuando salen a tomar el sol en las carreteras. Es ovípara, a diferencia de la otra, y generalmente pone hasta 8 huevos alargados. Y también habita desde la costa, pero hasta menor altitud, 1.000 metros menos, no es menor. Luego la única iguana que tenemos es la iguana chilena. Es el lagarto más grande de Chile, llega hasta 50 centímetros de longitud total, no es menor. Llega también desde la costa hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar y prefiere ambientes de matorral, cactáceas con sectores rocosos y arenales. Es una especie muy tímida y huye muy rápidamente ante la presencia humana. El único gecko, que me encantaría decir único, pero en realidad siempre está en discusión cuántas especies son, es el reptil más pequeño en Chile, mide aproximadamente 3 centímetros de hocico a cloaca, es muy pequeño. Es una especie nocturna, endémico de Chile central, y en particular de los sectores precordilleranos, entre los 500 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Luego compararlo un poco con el gecko invasor, generalmente se le llama gecko del Mediterráneo, pero en Chile generalmente le dicen gecko del metro, porque llegó en las construcciones del metro de la línea 2 desde Francia en 2005, y es mucho más grande que los geckos nativos, incluyendo todas las especies que hay en Chile, y mide aproximadamente 15 centímetros de hocico cloaca. Recordemos que el otro medía 3, o sea, es 5 veces más grande que el otro. Luego tenemos los gruñidores, tenemos el gruñidor de Álvaro, que es endémico de la cordillera de la costa de Chile central, está presente en los altos de Chicauma en la región metropolitana, y habita entre los 1.000 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene hábitos arborícolas y saxícolas, o sea que habita en rocas, y generalmente habita en bosques de Nothofagus macrocarpa. Luego tenemos el gruñidor de Valeria, que es endémico de la cordillera de la costa también, en Chile central, en los altos de Cantillana, en la región metropolitana, entre los 450 y los 2.050 metros sobre el nivel del mar. O sea, este se puede encontrar en mucho menores altitudes. Generalmente también habita los bosques de Nothofagus macrocarpa, pero también es posible verlo en el bosque y matorral esclerófilo. Y finalmente el gruñidor del volcán solamente ha sido registrado en el sector del Volcán, en el Cajón del Maipo y Río Clarillo, ambos en la región metropolitana, entre los 1.416 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Habita laderas rocosas de montaña, parques boscosos de ciprés en la cordillera y ambientes abiertos de matorral. O sea, lo único que podríamos encontrar como fuera de la alta montaña sería el gruñidor de Valeria, y acá los tenemos a los tres. En general son bien parecidos, pero tienen ciertos patrones de coloración más fáciles de identificar, y el gruñidor de Valeria tiene este como cuello cogote, como le diríamos acá, mucho más prominente. Luego pasamos a los matuastos, no es menor el nombre, y tenemos el Fimaturus aguaedae, me cuesta mucho leerlo. Se distribuye en la cordillera de los Andes de Chile central entre los 2.683 y los 2.716 metros sobre el nivel del mar, muy acotado. Y Fimaturus darwini es endémico de Chile y habita solamente en la región metropolitana y la región de Valparaíso entre los 2.690 y los 3.053 metros sobre el nivel del mar. Ambos en gran altitud, son reptiles bastante grandes. Y ahora pasamos al género Liolaemus, que es, la mayoría de las especies de Chile son de este género. La más común es Liolaemus tenuis, la lagartija esbelta. Es muy común en Chile central y habita entre los 0 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Vive en bosques, en ambientes de matorral y sobre grandes rocas, pero también es bastante frecuente en parques urbanos y en otros lugares cercanos a las construcciones humanas. En ciertas partes se le llama la lagartija del muro, precisamente porque es súper tolerante a la urbanización y no es raro verlos en los muros de las casas. El macho en particular es muy territorial y forma harenes, con un solo macho, varias hembras. Generalmente como habitan un árbol, como que en el tronco habita un macho y debajo tiene a todas sus hembras.
dependiendo cuántas hembras puede sustentar el tronco del árbol. Luego tenemos estas dos que son muy difíciles de diferenciar, Liolaemus lemniscatus, la lagartija lemniscata, tal cual. Se distribuye en el centro y sur de Chile. En general tienen distribuciones muy parecidas, pero para diferenciarla, la lemniscata tiene esta franja que va hacia la columna vertebral más acanelada. Acá se nota bastante la diferencia, pero generalmente esto es mucho más gris, entonces cuesta mucho más diferenciarla de la pseudolemniscata, que es completamente gris, no es acanelado como en este caso. Luego tenemos la lagartija fusca, que es similar a las anteriores. Recordemos estas líneas laterales que se mantienen en la lagartija fusca, pero no tiene esta franja clara a lo largo, como en sentido anterior-posterior. Es endémica de Chile central, tiene un rango de distribución similar de 0 a 1900 metros sobre el nivel del mar, y es súper común encontrarla tomando sol o bajo los troncos protegidas por el dosel de vegetación. Cuando hay bajas temperaturas es de color mucho más oscuro, y a medida que aumenta la temperatura va adquiriendo colores más llamativos. Este color puede ser este cambio de color puede ser súper rápido y puede ser percibida por el ojo. Luego, otras que tienen las bandas superoculares, que son estas de acá, claras, al igual que las anteriores. La Liolaemus gravenhorsti es muy local y amenazada, y solo se encuentra en el sur de Santiago y Melipilla. Generalmente podemos descartar según su ubicación si es que se trata de esta o si es que se tratara de la fusca, ya que no tiene también la mancha clara que podríamos ver en las lemniscata y pseudolemniscata. Luego tenemos Liolaemus chilensis, que puede tener coloraciones bastante distintas, de verde intenso a colores como terrosos claros, pero en general es muy grande para ser Liolaemus, digamos, y con escamas quilladas, que aquí igual se alcanza a apreciar que como que se ve espinosa la espalda por sus escamas quilladas. Y tenemos Liolaemus schroderi, que es muy rara al norte del Biobío, pero habría que tener ojo si es que no se nos confunde con la fusca. Seguimos con los lagartos de montaña. Tenemos Liolaemus monticola, que habita en la cordillera de los Andes y en la costa. En general tiene esto como mucho más jaspeado en su patrón de coloración, y es súper característico que tiene estas como 3 rayitas del ojo hacia abajo, como que fueran pestañitas. Luego Liolaemus curicensis de Curicó, se ha observado en la región metropolitana, en los altos de Cantillana. En general se parece mucho más a la Liolaemus tenuis hembra, pero el patrón amarillento está mucho más posterior. Voy a volver atrás mejor. Aquí. Como que el patrón de coloración amarillento de la hembra, que puede o no estar presente, va desde el hocico hacia atrás, mientras que en este otro caso, en general está en la parte dorsal, como del vientre. Luego tenemos Liolaemus moradoensis, de El Morado, y solo se ha encontrado en la comuna de San José de Maipo, en la cordillera de los Andes, en Santiago. Y bueno, tiene este patrón de coloración súper marcado, que podría ser similar a otras especies, pero está súper, súper bien marcado, y puede tener manchones más verdosos. Luego tenemos los lagartos más grandes, que ambos tienen mucha variabilidad de coloración. Liolaemus nitidus en general es característico su aspecto espinoso y sus escamas brillantes, similar a lo que habíamos visto antes en chilensis, pero es muy, muy marcado lo mucho que sobresalen las espinas, realmente parece como espinosa. Y también habita desde la costa hasta los 3150 metros sobre el nivel del mar, esta ya va más arriba. Y Liolaemus zapayarensis, de Zapallar, tiene una coloración también muy variable, es endémica de la cordillera de los Andes, de la región metropolitana, entre los 900 y los 4000 metros sobre el nivel del mar. O sea, podríamos descartar rápidamente, si es que encontráramos cerca de la costa, que se tratara de Zapayarensis versus nitidus. Pero en general los dos, su coloración es muy, muy variable. Acá podemos ver de hecho algunos patrones en sentido anterior-posterior, que acá parecieran estar ausentes, pero habría que ver muy bien caso a caso de cuál se trata. Perdón, y estas son mucho más grandes, bueno, el título era lagartos más grandes, pero llegan a los 95 milímetros del hocico a la cloaca, mientras que las otras Liolaemus que habíamos visto en general, la longitud hocico-cloaca es de 55 milímetros, mucho, mucho menor. Luego tenemos los lagartos altoandinos, Liolaemus nigroviridis, que está solamente en altos de Cantillana, en la región metropolitana, sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar.
también tiene patrones de coloración bastante interesantes y muy variables. Esto no es necesariamente por su dimorfismo sexual, sino que simplemente por variaciones que pueden tener dentro de la especie. Y Liolaemus belli, de Bell, solo se encuentra en la cordillera de los Andes, desde el sur de la región de Valparaíso hasta el norte de la región de O'Higgins, sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, su juvenil se parece mucho a otras especies que hemos visto, por ejemplo acá, así que también hay que tener mucho ojo de dónde la encontramos para ver si es que podemos descartar especies o de frentón decir que vimos un juvenil y no tener claro qué especie es, mientras que el adulto es mucho más característico. Finalmente tenemos los lagartos leopardo, que bueno, todos tienen este patrón de coloración como leopardo. El Liolaemus leopardinus, como dice su nombre, se encuentra en la cordillera de los Andes, al norte de la región metropolitana exclusivamente, pero sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y tiene este patrón como de manchas de leopardo súper definidas. Mientras que si pasamos a Liolaemus ramonensis, que está solamente en la Sierra del Ramón, en la cordillera de los Andes de la región metropolitana, también solo sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, vemos que estas manchas son mucho más alargadas lateralmente, si bien en torno al rostro pueden estar mucho más definidas, en este caso de frentón parecen manchitas de leopardo, mientras que acá es un patrón como más atigrado quizá. Tenemos Liolaemus valdesianus, que está solamente en la comuna de San José de Maipo, en la cordillera de los Andes, sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar, y en este caso es muy similar a ramonensis, pero vemos que su coloración es mucho más grisácea, versus que acá es mucho más cálida. Y finalmente, Liolaemus frasineti está solamente en la Sierra de Cantillana, la cordillera de la costa, en la región metropolitana y O'Higgins, sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar. Nuevamente es muy parecida a las anteriores, pero sus manchitas son mucho más pequeñas y con menos forma. También es cálida, pero no tanto como ramonensis, pero la verdad es que lo más fácil es descartar según la ubicación. Como vemos, tienen distribuciones súper acotadas a lugares muy particulares. En resumen, de las especies, las culebras tenemos la de cola larga, que la podríamos encontrar en ambientes áridos, y reconocer su rostro plano, aparte de los patrones de coloración. La de cola corta, que está en ambientes mucho más húmedos, es mucho más corta y tiene un rostro redondo, pensando que no la podemos tomar y medir la longitud de la cola, digamos. Luego tenemos los grupos monoespecíficos en Chile, que tenemos un solo gecko nativo, si excluimos al exótico, que es el reptil más pequeño, y la iguana, que es el reptil más grande de Chile. Y a ambos se les da bien la altura. Tenemos los gruñidores, que todos soportan bien la altura, pero solamente el de Valeria podríamos encontrarlo a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, digamos por ejemplo en la ciudad de Santiago. Luego tenemos las 4 especies más comunes, que son Tenuis, Lemniscatus, Pseudolemniscatus y Fuscus, que podrían ser fáciles de ver cerca de Santiago. Y destacar que Liolaemus tenuis es la más tolerante a la urbanización. Luego tenemos que a mayor altura, destacar que está la mayoría de las especies más grandes y los patrones con tipo leopardo suelen encontrarse solamente a mayores alturas. Y que en el fondo las especies pre y cordilleranas suelen encontrarse en lugares muy acotados y generalmente podríamos descartar ciertas especies dependiendo de dónde las encontremos. Desgraciadamente esto no me lo pagan, pero quería recomendarles esta guía de identificación de bolsillo, que es como un tríptico, en realidad súper informativo porque dice dónde está cada especie, entonces puede, a medida que la encuentra, descartar si es que es una o la otra cuando son muy similares, y también te muestra formas juveniles o según distintas regiones que pueden tener distintos patrones de coloración. Fue muy útil para esta presentación. Luego, ¿qué hice en la región metropolitana con el profesor? Preparé transectos de 10 por 20 metros, en el fondo 5 metros por lado, 20 metros de largo, que el área del transecto representara el 20% del área disponible de cada sector seleccionado. ¿A qué me refiero con eso? Con, por ejemplo, que no fueran edificaciones, sino que fueran áreas abiertas, como áreas verdes, que no fueran estacionamientos, por ejemplo, que no estuvieran pavimentados, sino que fueran más parecido a área verde propiamente tal. Cada sitio fue muestrado 3 veces en la primavera tardía, entre los mediados de noviembre a los principios de diciembre. Los muestreos fueron en los 4 campus UC de la Universidad Católica en Santiago, Casa Central, Lo Contador, Oriente y San Joaquín,
Y como controles se utilizó el Cerro Santa Lucía, particularmente la ladera sur, porque estaba menos interrumpido para poder generar los transectos sin caminos entre medio. Y el Cerro San Cristóbal en la ladera norte, en un área seleccionada, que la vamos a ver más adelante, principalmente porque era menos transitada y tenía menos presencia de perros. En este caso, bueno, los campus no se seleccionó, se ocuparon todas las áreas verdes, pero en los controles fueron áreas seleccionadas precisamente por su valor como control, que en el fondo queríamos ver qué era lo que efectivamente se podía ver en Santiago. Ya, acá están los campus, tenemos, bueno, todo el campus Casa Central, en realidad alcanzaba un solo transecto que representaba el 30% del área verde. Bueno, el área verde en verdad es muy, muy pequeño. En lo contador, se excluyó toda esta área más que nada porque no es de acceso para alumnos de pregrado siempre. Entonces se utilizó esta gran área verde donde cabían 2 transectos. En el campus Oriente eran varios transectos, de hecho no se alcanzan a ver muy bien. Se descartaron algunos para poder equiparar todos al 20% de área disponible. Y en el campus San Joaquín también se descartaron varios para equiparar el esfuerzo muestreo. Y bueno, destacar acá que el transecto 52 está bien alejado y vamos a volver a hablar de él. Y un poco mostrar como qué se veía en cada campus. Estos 3 de acá son en el campus Oriente, donde en general destacaban como áreas verdes con mucho pasto y poco árbol. En particular, la mayoría de los transectos, si vemos acá, varios transectos estaban aquí arriba. Esos son acá en un campo totalmente verde y abierto, y hay otros que estaban en los jardines que tenían un poco de herbácea, algunos árboles, pero generalmente muy plano con poca cobertura de suelo. Después tenemos el campus Lo Contador, que en general tenía como las herbáceas muy definidas y muchos caminos muy definidos también, y a veces arbustos que cubrían totalmente el espacio. Y acá también se alcanza a ver en el fondo que está el camino muy definido y después cobertura total. Acá está el campus Casa Central, donde también hay una gran cobertura de herbáceas, donde no hay caminos, y muy ocasionalmente algunos arbustos. Luego tenemos San Joaquín, que tenía también muchos campos abiertos de pasto, con algunos árboles como de sombra para reposar. Aquí casi siempre había mucha gente, particularmente porque el muestreo era alrededor del mediodía, donde se esperaba ver más reptiles, y por lo tanto había mucha gente afuera almorzando en su recreo. Luego hay otros sectores con más árboles que ya no tenían cobertura de pasto, pero sí tenían algunos arbustitos muy pequeños. Acá son varios transectos que estaban, mejor los muestro, acá, que en el fondo por aquí hay un pequeño como riachuelo, y por acá había unos arbustos como muy recortados ornamentalmente, que son los que estarían acá. Generalmente los reptiles que se encontraban en este sector estaban aquí, en estos arbustos. Luego destacar que habían muchas canchas que eran de solo pasto y muy regado, muy mantenido. Y el transecto 52, que es el que estaba en otro color, acá, en San Joaquín, era un cactario. O sea, tenemos bueno, muchos cactus, suculentas y algunos otros vegetación esclerófila. Sobre los controles, tenemos acá el Santa Lucía, que acá había muchos caminos, así que se seleccionó esta área, que también tenía caminos, pero no alcanzaban a interrumpir los transectos. En el fondo había un camino por acá, había otro por acá, pero los transectos alcanzaban a no ser interrumpidos. En este sector era la ladera con la cobertura herbácea, pero en este sector en general era pasto, y generalmente había gente sentada por ahí. Y en el San Cristóbal, de todo el sector del Parque Metropolitano, se seleccionó entonces esta ladera norte, un espacio mucho más acotado para poder mostrar el 20% con un esfuerzo muestreo similar, porque en toda esta otra ladera generalmente es donde llegaba la gente. Acá estaba un acceso y por acá está el otro acceso, de los más importantes, digamos, y acá no circulaba mucha gente para poder encontrar todos los reptiles posibles. Y acá están los transectos como tal, el área en rojo, por ejemplo acá había mesitas y sido como mucha más intervención humana, pero acá ya era menor intervención, y acá también. Y entonces acá está lo que les decía del Santa Lucía, que hay mucha más cobertura herbácea en el sector más alto de los transectos, en el fondo los transectos 1 a 4. Después tenemos los otros transectos como de la parte intermedia, que generalmente tenían mucha gente,
y pasto y unos árboles bastante altos, pero con poca cobertura de suelo más allá del pasto, digamos. Y los transectos de más abajo tenían una gran pendiente, mucho pasto y pocos árboles. Y en el San Cristóbal, en realidad, todos los transectos tenían un hábitat bastante similar, que era muy seco, tenían pequeñas herbáceas muy, muy secas y alta cobertura de, vegetación esclerófila, que en general como que llega a cubrir el suelo. ¿Qué vi? Bueno, acá está Liolaemus lemniscata y vemos súper bien en este caso que tiene la franja del dorso bastante acanelada, no es gris, porque claro, si fuera pseudo lemniscata sería bastante gris. Bueno, acá Liolaemus tenuis hembra, si bien no tiene el patrón amarillento como en torno al rostro, tiene unas manchitas verdes que también son propias de la especie en caso de hembras. Acá tenemos un macho, que la foto está un poco sobresaturada de luz, pero se ve que es bastante azul en la parte posterior y amarillenta verdosa en la parte anterior. ¿Esta no es la misma foto? No, es otra. Bueno, otra lemniscata. También se ve bien el patrón acanelado. Una fusca, que de hecho no se le ven mucho estas líneas más claras, supongo que era porque era juvenil, o porque hacía un poco de frío, no me queda muy claro, pero en general bastante oscuro. Otra lemniscata, que acá cuesta mucho más ver, pero en el fondo es igual cálido el color. Otra tenuis hembra, todo esto en San Cristóbal. Y otras cosas que vi. En el campus, Lo Contador, había muchos gatos. Estos 3 gatos son de Lo Contador, son gatos distintos. Estos no se parecen mucho, pero son gatos distintos. Este era muy chico y este era muy grande. Y el personal de aseo y de seguridad comentó que les dejaban agua y comida todos los días para que los gatos permanecieran ahí. En este campus, en Lo Contador, no se observó ningún reptil, a pesar de su gran cercanía al Cerro San Cristóbal. Muy probablemente por la presencia de estos depredadores. En el campus San Joaquín se observó un gato una vez, pero estaba justo en el borde del campus, no ingresó, de hecho estaba el riachuelo entre medio y no cruzó. Era bastante asustadizo el gato además, así que parece haber sido una cosa más circunstancial. Luego en el San Cristóbal había muchos perros en la parte sur del Parque Metropolitano, que fue por lo mismo que decidí trasladar los transectos al sector norte. En el campus San Joaquín, en general, se encontraban perros, pero generalmente con sus dueños, aunque estuvieran sin correa. Siempre estaban con sus dueños cerca e iban a visitar como muy ocasionalmente. En el Santa Lucía pasaban muchos perros, especialmente porque este sector era abierto, no tenía rejas. Y también en el Santa Lucía, bueno, mucha gente, algunos días más que otros y en ciertos horarios más que en otros, pero en general mucha gente y mucha basura que indicaba mucha más actividad humana de la que se encontraba en otros sectores. Bueno, acá volver un poco a dónde quedaban los campus. El campus Casa Central está cruzando la calle del Santa Lucía, aunque sea Poquindo en el fondo, bueno, creo que ahí se llama Alameda. Está muy, muy próximo al Santa Lucía, pero en Santa Lucía sí se encontraron reptiles y en el campus Casa Central no. Por ahí mismo, ver que el campus Lo Contador también está al lado del Cerro Santa Lucía, pero tampoco se encontraron reptiles aquí. Luego tenemos, bueno, acá está el campus San Joaquín. Sí, el campus San Joaquín, que destacar que no tiene ningún área verde cercana grande. Aquí hay como canchas, pero no es como área verde propiamente tal. Y lo mismo con el Campus Oriente, este es el Cerro San Cristóbal, pero está lejísimo. Veamos la escala acá, 1 kilómetro, 1 kilómetro. Pero en el fondo el campus no tiene ningún... Yo creo que eso no era 1 kilómetro. Pero el campus no tiene no tiene ningún área verde grande cercana. Perdón por el ruido. Bueno, acá entonces en resumen, en Casa Central, en Lo Contador y en Campus Oriente no se encontró ningún reptil, mientras que en San Joaquín se encontraron 3 especies distintas, Tenuis, Lemniscatus y Fuscus. En Santa Lucía solo se encontró Liolaemus tenuis, que recordemos que es también la más tolerante a la urbanización, y en San Cristóbal se encontró Tenuis, Lemniscatus y Fuscus, al igual que en San Joaquín, pero también la culebra de cola larga
y hubo un reptil que la verdad es que tengo su identificación bastante dudosa, me parece que era Liolaemus nitidus por su gran tamaño, pero era un reptil completamente oscuro o negro y mucho más grande. Por lo tanto, asumí como por lo que les mencioné anteriormente, que era nitidus, pero la verdad es que creo que requiere un mayor esfuerzo de muestreo confirmar su presencia o si es que habrá sido otro reptil. También destacar que en el Cerro San Cristóbal, según el Parque Metropolitano, existen 18 especies de reptiles, lo cual refuerza que el esfuerzo de muestreo fue insuficiente para poder realmente reconocer la riqueza del sector. En cuanto a la diversidad por sitio, vemos que bueno, Santa Lucía tenía una sola especie, por lo tanto la diversidad de Shannon es 0. Estos, claro, están aproximados a 0 porque el valor mínimo, al no tener ninguna especie no se puede calcular el índice de Shannon, pero vemos que San Joaquín tiene una diversidad como mucho mayor que los otros, bueno, que el Santa Lucía, que tiene un valor siquiera, y San Cristóbal tiene una diversidad muchísimo mayor que los otros sectores. Y luego vemos, comparando el tamaño del área verde con la riqueza de los reptiles, y también el tamaño del área verde con la densidad de reptiles, según como cuántas veces se encontraron en los transectos más que cuáles encontramos, vemos que hay acá en casi todos los sitios no había nada, 0, pero pasamos a una especie en torno a los 14.000 metros cuadrados, si no me equivoco, aparecen recién los reptiles y luego, mientras más área total tenga el área verde, vemos una mayor riqueza y densidad de reptiles. Bueno, acá igual destacar que de los sitios que estábamos viendo, en los sectores en San Joaquín, lejos, donde más se vieron reptiles fue en este sector de las cactáceas y vegetación esclerófila, y en segundo lugar en este sector que era mucho menos transitado y que tenía estas herbáceas como, no sé si herbáceas, pero estos arbustitos cubriendo a nivel de suelo y un poco más de cobertura. Sobre Santa Lucía, donde más observamos, bueno, el único lugar en realidad en Santa Lucía donde observamos reptiles, era en este sector cubierto por herbácea. A veces se podían encontrar en los troncos de los árboles, pero siempre cercanos a este sector de suelo cubierto, nunca en estos sectores que estaban cubiertos solo por pasto. Y en San Cristóbal en realidad se encontraron en todos los transectos, pero generalmente estaban en este sector como de la base de los árboles, donde había una cobertura mayor de suelo. No se solían encontrar en estas áreas más abiertas. Entonces, en conclusiones, 3 de los 4 campus no mostraron presencia de reptiles escamosos. En el caso de Casa Central, probablemente porque el área verde es insuficientemente grande, a pesar de encontrarse tan próximo a Santa Lucía, que sí presentaba reptiles, probablemente el área verde era demasiado pequeña. Luego, la presencia de depredadores felinos en lo contador probablemente excluía la presencia de reptiles a pesar de su cercanía con el Cerro San Cristóbal, y Oriente, que estaba tan lejos a un área verde de gran tamaño que sirviera de reservorio, probablemente explicaba la ausencia de reptiles a pesar de tener muchas mayores áreas verdes. Y bueno, Cerro San Cristóbal fue el que presentó mayor riqueza, diversidad y densidad, seguido por el Campus San Joaquín, que en el fondo tenía sus reptiles en áreas muy específicas de ciertos tipos de vegetación. Finalmente el Cerro Santa Lucía, que presentaba una sola especie y diversidad mínima, y todo eso era mucho mayor que los otros campus con menor cantidad de áreas verdes. Entonces pareciera ser proporcional el área y la vegetación esclerófila o cactácea, o la mayor cobertura de suelo con la riqueza y la densidad de reptiles. Entonces, en resumen, observamos que parece haber un umbral mínimo de área verde para sostener reptiles que se encuentra entre los 14.000 y los 52.000 metros cuadrados. Queda pendiente ver en qué parte realmente está el umbral, y se requieren mayores estudios para ver cuál es el área mínima de área verde entonces que puede sustentar reptiles. Y eso nos lleva a saber que más áreas verdes quizá no tienen el mismo impacto que tener áreas verdes más grandes. Y luego, sobre la vegetación, vemos un importante factor de la cobertura a nivel de suelo y de vegetación esclerófila o cactáceas, para lo que se requiere aumentar la vegetación nativa de la región, pensando en que la región metropolitana, su vegetación nativa es esclerófila y cactácea.
para, en primer lugar, disminuir el impacto del cambio global por parte del reemplazo de especies vegetales y para aumentar la presencia de reptiles. Muchas gracias. Aquí mi culebra favorita, mi reptil favorito. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Gracias, Valentina, por tu presentación. Hay que decir que realmente es abismante e impresionante la pequeña distribución de algunos reptiles chilenos y que pueden estar amenazados por cosas como proyectos inmobiliarios o la construcción de pistas para andar en bicicleta o andar en moto en la cordillera de Chile Central, y el avance urbano. Muchas veces nosotros tenemos mucha tendencia a preocuparnos o a hacer mucho ruido por el peligro inminente que puede tener el desarrollo de un proyecto minero, o la construcción de una carretera, o la construcción de un embalse de riego, pero nos olvidamos de cosas muy pequeñas o detalles muy pequeños como el tener mascotas bajo control o no tener gatos sueltos en un lugar que pueden eliminar completamente a lo mejor otras especies animales que también son importantes. También tendemos a olvidar cómo la transformación del uso del suelo hacia los proyectos inmobiliarios produce un cambio tan dramático de la naturaleza y que todas estas especies más pequeñas van desapareciendo. Entonces, cuando pensemos en conservación de fauna, tenemos que darnos cuenta que el endemismo y rangos de distribución muy pequeños hacen que estas especies sean muy vulnerables a cambios como hacer un camino o hacer parcelas de agrado o cosas de este tipo. Así que esa es una primera parte que es interesante de ver la vulnerabilidad de nuestras especies de reptiles en la zona de Chile Central. El segundo tema que es interesante es ver cómo podemos ir construyendo ciudades que puedan albergar vida silvestre. No deberíamos conformarnos con que solamente existan especies exóticas invasoras y mascotas en la vida en las ciudades. También se pueden generar espacios para conservar y mantener especies que eran habitantes de estos ambientes y que hoy día estos ambientes han sido totalmente modificados por la acción humana por la urbanización. Entonces, ¿cómo buscamos ir recreando las condiciones naturales en los parques, en los jardines de las casas, en las plazas públicas, con elementos de la estructura de hábitat de la naturaleza de la región de Chile Central, que nos podría permitir conservar especies de fauna que son muy endémicas, tienen rango de distribución pequeño y que de otro modo van a terminar desapareciendo por completo? Zonas urbanas con adecuado enriquecimiento ambiental pueden ser refugios de vida silvestre como esta, que frente a incendios, el uso indiscriminado de pesticidas o la transformación a agricultura intensiva, no tienen ya más hábitat en zonas rurales. Es un tema que estamos viendo a escala global, que si las ciudades son bien manejadas desde el punto de vista de sus áreas verdes, pueden transformarse en lugares donde se albergue y se conserve vida silvestre, porque las zonas rurales de manejo intensivo o las zonas rurales sujetas a los grandes incendios están llevando a la extinción de muchas especies. Así que por eso que nosotros estamos empeñados en el Laboratorio de Fauna, junto al proyecto San Francisco de Asís, de los campus de la universidad, de ir entendiendo cuál es la fauna silvestre que aún tenemos en nuestros campus, y sobre todo en el campus San Joaquín, que es el campus más grande. Una lástima que estando tan cerca del Cerro San Cristóbal, el campus El Comendador no tenga suficientes condiciones para la fauna. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta por el chat del Zoom. Los que están en el Zoom pueden hablar directamente. Yo voy a tratar de mirar si hay alguna duda o inquietud en la página del Facebook. ¿No hay comentarios? Muy bien, entonces le vamos a poner fin a la transmisión. Déjenme ver si hay algo en el Facebook.
No, no veo ninguna pregunta ni consulta. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por participar. Gracias, Valentina, por tu presentación y tu trabajo este semestre. Vamos a seguir, esperamos el próximo semestre, avanzando un poco más en esto, ver si con la administración del campus podemos generar ciertos lugares con condiciones para los reptiles, como más cactarios, con rocas o zonas que se pueden proteger, y ir viendo cómo podemos ir contribuyendo también a que la gente valore este tipo de especies. Ok, Súper, gracias. genial. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Chao.